Hola a todos y muy buenos días. Aquí un cristiano más, HZO. La importancia de la información y más aún de la palabra. Prédica número 18, a la cual yo le llamo juicio para salvación. Aquí comienza un culto especial. ¿Saben? Vamos a averiguarlo. Arrancamos con Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Santiago 4, 11 al 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago 5, verso 16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Pues, como comenzamos a ver, confesaos vuestros pecados, no murmuréis. O sea, murmurar, o sea, tras bastidores, o por detrás, o a las espaldas de la gente, o a escondidas. ¿Por qué? Bueno, eso no resuelve nada. Por un lado, vimos en la predica 1 que el pecado universal es la mentira. Pues no todos han matado, adulterado o robado, pero todos han mentido. Entonces, por un lado, por causa del pecado universal de la mentira, cualquier ser humano es el villano de una historia mal contada. Y por otro lado, el, el murmurado, ¿sí? O sea, el sujeto o la sujeta de quien se está murmurando, no va a cambiar nada. No va a ocurrir algo inusual, no va a ocurrir algún acontecimiento místico, algún evento extraordinario o alguna revelación milagrosa que lo haga reflexionar. ¡Ay! Algo estoy haciendo mal. No, el murmurado considera que está perfectamente bien. ¿M? Hablar por delante, mejor dicho. Si yo tengo un problema con aquel, pues hablarlo con aquel. ¿De qué me sirve quejarme de eso tras bastidores con un tercero? ¿M? ¿Acaso el sujeto va a mejorar en algo o algo? No, va a seguir igual. Entonces, hay que hablar el problema con el sujeto con el que se tiene el problema. Sigamos. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros.
en Cristo. Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Leamos otra vez Santiago 4, 11 al 12, pero en otra versión de este pasaje. Dice así: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derechos tienes tú para juzgar a tu prójimo? Levítico 19, 16 al 17. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Como vamos viendo en el tema de hoy. Sí, las cosas de frente, pero, pero no como el mundo, que se pone a pelear. Y muchas veces pelea sin sentido, pero bueno, pues además que, pues no hay nada más feo que andar peleando. Y pues, como dice ahí, razonar con el prójimo. Ah, desafortunadamente, hay gente, hay gente maluca, de una actitud muy paupérrima. Gente salvaje con la cual no se va a poder razonar. Cuando se trata de esa gente así, pues yo personalmente, yo me aparto de esa gente. No es por indiferencia ni por odio, sino simple y llanamente porque es la voluntad de aquel. ¿M? Ay, y si pues con esa persona no se puede hablar, pues, ¿qué puedo hacer yo? Romanos 14, 11 al 13. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. ¿Ven? En vez de pelearnos entre nosotros, ayudarnos mutuamente, razonar entre nosotros los problemas que tengamos entre sí, como personas civilizadas del reino de los cielos. Y pues ya si alguien no escucha, no quiere razonar, ya, pues ya es la voluntad de aquel. No es, ahí sí ya no es alejarse de esa persona, pues ya no sería indiferencia ni odio. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Gálatas 6,
1 al 7. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sobrellevad las cargas, la importancia de contar el problema para poderle ayudar en la necesidad. Si no quiere contar el asunto, pues y eso ya es otra cosa. ¿Saben? Al, al rajar por la espalda, al hablar por detrás, es parecido a esconder una mentira. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Qué decirle a quién? El estrés de esconder la verdad del asunto. Ay, y si le dije una cosa a uno y otra cosa a otro, ¿qué hago si ambos tocan el tema? El estrés por esconder el asunto. Son muchas razones para no echar chisme. Algo que le puede ayudar a rehabilitarse del mal del chisme es lo que estamos viendo acá. Si yo digo algo de alguien con un tercero, tiene que ser que anteriormente yo se lo dije a la persona involucrada de frente, cara a cara, anteriormente. ¿M? De manera que, pues, si confronté con la persona el asunto como tal, pues ahí sí ya podría hablarlo con un tercero. Pues como ya hablé con la persona que me ofendió y demás frente a frente anteriormente, pues ahí sí, eso sí me da licencia para, pues si quiero comentar el asunto con un tercero. Como yo hablé previamente con él o con ella, pues, ¿qué problema va a haber? Para que así no sea chisme. Ya si alguien resulta demasiado sordo o muy violento para no poderle hablar de frente, eso sí ya es otra cosa. Y pues yo personalmente me alejo de esas personas porque pues si no se puede razonar con aquel, pues bueno, ahí sí ya es otra voz. Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Somos miembros los unos de los otros, como cuerpo de Cristo. Pero pues hoy en día andamos con una actitud muy cobarde. Ay, no, no, ay, no, yo no le digo, no, yo no le digo nada. Allá él con Dios. Ay, ¿quién soy yo para decirle algo? ¿Quién soy yo para juzgarle? Ay, no, hay que orar por él. Actitudes cobardes que incluso yo, quien les habla, hemos tenido en alguna u otra ocasión.
pues para vergüenza acá de todos, actitudes que hemos tenido en algún momento. Pero pues aquí vemos otra cosa. Vamos a Lucas 6, 37 al 38. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. ¿Saben? Está mal hacer un dogmatismo de uno o dos, de un par de versículos sueltos. Pues de ahí salen muchas filosofías y pensamientos locos y corrientes extrañas. Y pues acá vemos cierta relación a lo de los dos deudores. Porque así como lo de los deudores que perdono porque fui perdonado, pues así mismo también cuando uno le entran como esas ganas de como condenar a otro. Pues no condeno porque en Cristo no soy condenado. ¿M? Ante lo cual hay como cierta similitud. Bueno, además que el perdonado será dado a perdonar. Pero aquí vemos una cosita interesante. Pues aquí vemos que se hace una distinción entre juzga y condena. Dios nunca dijo que el juicio era pecado. Aquí estamos viendo que una cosa es juzgar y otra cosa es condenar. Y pues los humanos, como pecadores, heredamos la naturaleza de pecado de Adán y Eva, ¿sí? Pues somos dados a condenar. Pero aquí vemos que una cosa es condenar y otra cosa es juzgar. Vemos una distinción. Vamos a Romanos 2, versos 1 al 4. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo. Pues pues tú que juzgas, haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Aquí se está hablando de aquellos que son hipócritas. Pues hablan contra una cosa que es mala cuando en realidad ellos mismos lo hacen. Pues ¿con qué derecho vienen a decir? ¿Con qué autoridad moral? Hagan de cuenta como el caso de los fariseos. ¿Con qué derecho, con qué autoridad moral vienen a decir que tal cosa o tal otra? Acá como vemos, aquí se habla de los hipócritas. Pues aquí ¿qué dice? Te condenas a ti mismo, pues también lo haces tú. Así como el cuento. Si yo hablo y predico contra el chisme y resulta que tras bastidores soy chismoso, estoy siendo hipócrita. Y al hacer lo mismo, pues con mi mismo juicio me estoy condenando. Entonces, sigamos. Mateo 7, 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo,
cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Saben? Eh, Aquí al versículo 5 que estamos viendo aquí, no se le presta la atención debida, la atención correspondiente. ¿Mm? Aquí, como estamos viendo, de una forma más completa y contextualizada, nunca se dijo que no se le tratara. Ay, ¿quién soy yo para juzgarlo? No lo juzgo. ¿Saben? Si el otro está en algún pecado o tonteando con el pecado y yo no hago nada, bueno, la complicidad no dice nada, porque en vez de juzgar, encubre. ¿M? Se es cómplice. ¿M? Por ejemplo, si yo viera a, a un vecino que le está robando a otro vecino, pero yo no digo nada, pero como no lo juzgo, estoy siendo cómplice de su delito. Estoy encubriendo el delito al no hacer nada al respecto. Aquí se le muestra demasiada atención al primer versículo que vemos aquí. ¿M? Y una atención casi inexistente a lo que sigue después. ¿M? Pero pues como la gente no lee, hay que leer. Bueno, Mateo 7, versos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, los conoceréis. Santiago 2, versos 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Acá vemos un mal ejemplo, emitiendo juicios según medidas, parámetros humanos, que nada tienen que ver con el juicio según el Espíritu de Dios. Vamos a Juan 7:24. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. ¿Mm? Con justo juicio. No es como me parece a mí, ni como le parece a usted, ni como le parece al vecino, ni al gran empresario, ni al presidente, no, sino es como lo ve Dios, el cómo juzga a Dios, cómo lo ve Él, no según criterio humano, por causa de la contaminación de pecado, además de la ignorancia, además. Segunda de Corintios 10, versos 5 al 6. Derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Lastimosamente, no nos importa el trasfondo de las cosas. Calificamos según lo que vemos, según lo que nos parece. Pero como somos tan infalibles, hablo de esto en la prédica 9. Nosotros, como gente pecadora, como gente ignorante, nos importa más, como gente prejuiciosa, nos importa más la forma que el fondo. El fondo puede ser más paupérrimo, más deplorable. O sea, el corazón del hombre. No nos importa. Calificamos según la forma externa. Ay, la religiosidad. Hago esto, no hago aquello. Comportarme de tal forma. Seguir tal filosofía. Ay, y por eso tanto cristiano carnal, así entre comillas, que en realidad no es ningún hermano. Solo que eso es solo que papalmente lo declaramos así, porque cumplió con nuestras exigencias de forma. Ay, que hizo los pasos del pecador y se arrepintió, entre comillas. Habla cristianés. Ay, hasta se va a bautizar. Ay, recibió a Cristo, así entre comillas, porque no hay cambios. Ay, que recibió al Espíritu Santo, así entre comillas. Pero bueno, hablo de esto en la prédica 17 y en la prédica 2 también. ¿Mm? Lamentablemente, como gente ignorante, como gente pecadora, como gente prejuiciosa, calificamos según la apariencia externa y no según el fondo real del asunto. ¿Mm? Alguien puede ser peor, pero si externamente se ve más educado, más religioso, lo consideramos mejor al que cuyo fondo es menos malo, pero, pero la apariencia se ve un poco más ordinaria. ¿Mm? ¿Mm? Y nos las damos de tan sabiondos que somos. ¿Mm? Y pues yo acá busco ser franco y decir la verdad en la palabra de Dios. Y pues aquí como fiel predicador del Evangelio, es necesario herirlo con la verdad para que la mentira no lo mate. ¿Mm? Para que otro no lo mate con la mentira. Mateo 7, 28 al 29. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Como vamos viendo acerca de lo del juicio y la hipocresía y esas cosas, lo que estamos viendo el día de hoy. Sí, juicio, con autoridad moral. Pero si lo que hay si hay hipocresía, si hago lo mismo, ni decir, es que ni decir que soy cristiano, aunque sí lo sea, porque sería demasiado inmaduro para dar ejemplo como cristiano. Y los de afuera deben ver ejemplo. ¿Mm? Y pues Cristo es el ejemplo perfecto. ¿Mm? Si andamos con alguna hipocresía, pues, ¿qué vamos a decir? Cuando en el fondo hacemos lo mismo. Eso no nos va a excusar, eso no nos va a limpiar. Claro que no. Mateo 7:2. Porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, se os medirá. Cada quien júzguese a sí mismo, por lo menos el triple de lo que juzga a otro. ¿Mm?
Pero como nos excusamos demasiado, ¿m? Pues por causa del pecado somos dados a justificarnos nosotros mismos y a andar culpando a los demás. Bueno, hablo de esto más a detalle en la prédica 9. Primera de Corintios 6, versos 1 al 6. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿Mm? ¿No se dan cuenta de que algún día, nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? ¿Mm? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro, justo enfrente a los incrédulos, en presencia de los incrédulos, para vergüenza de los creyentes ante los incrédulos, diría yo. Ay, pero pues como hoy en día, ay, tal cosa está mal, ay, el fulano de tal es un falso maestro. Ay, el fulano de tal, ese practica tal pecado, ese no es hermano. Ay, no juzguéis, no juzguéis, no juzguéis. Y, no, y entonces dejamos al otro ahí y hasta le encubrimos el pecado con nuestro silencio, siendo cómplices de su pecado. Pero claro, eh, viendo con cierto detalle ese asunto del no juzguéis, ¿m? Ahí la verdad, ¿tienen idea cuánto egoísmo veo en eso? Pues porque, pues porque ahí, cuando tomamos esa actitud, estamos asumiendo una actitud egoísta. Estamos pensando es en nuestro pellejo o en alguna clase de recompensa. Pensamos en eso en lugar de pensar en el estado del hermano. ¿M? Nos importa más egoístamente nuestro pellejo, nuestra recompensa, que el estado del hermano. ¿Tienen idea el egoísmo que hay? Hmm. Ah, pero claro. Ay, es que no juzgo, para que no me juzguen a mí, pensando en mi propio pellejo. Egoísmo en alto nivel, ¿saben? Ay, no emito juicio para así ser más justo ante Dios y sea más recompensado. Egoísmo es lo que veo yo, ¿saben? Primera de Pedro 2, 20 al 24. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿M? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Además, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Romanos 11,
versículo 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Por un lado, ese es un asunto de orgullo y de desprecio, o hasta de odio. No es un asunto de juicio. Y por otro lado, los que se andan escudando en los demás para autojustificar su mal ejemplo o su actuar malaclasudo o su pecado. Aún si a de veras los otros son mal ejemplo de a de veras. Listo, está bien, tiene razón. El otro es una peste. Pero, ¿y qué haces tú? ¿Mm? Apocalipsis 22:11. Que el injusto siga haciendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia. Y que el que es santo siga guardándose santo. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Saben? Uno, uno ser buen ejemplo en medio de los malos ejemplos. ¿Mm? Ser un cristiano más. Pero de verdad, no como esa gente que de cristiano no tiene nada y dan mal ejemplo y se les llena la boca diciendo, Cristo, Cristo. Sigamos. Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Aquí vemos dos cosas. Cosa número uno, nosotros no estamos para juzgar al inconverso. Él ya tiene el juicio de Dios encima. Predicarle, pero no juzgarle. Pues eso ya sería educación humana, amaestrar a alguien. Y cosa número dos, entre, entre hermanos en Cristo, ¿por qué razón atacamos al que corrige? ¿Por qué razón? Ay, ¿qué te has creído tú para educarlo? ¿Usted qué se cree? Ay, no, no juzgue. Eso solo desanima, solo frustra. ¿Saben qué es lo que hace esa actitud tan horrenda? Lo que hace es empujarnos hacia la apatía e indiferencia y que cada quien haga lo que le plazca. ¿Mm? Si admiramos esa perspectiva, ¿qué se diferencia nuestro parámetro del parámetro del mundano acerca de la indiferencia? Si apoyamos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia si apoyamos lo mismo como el apoyo a la indiferencia que promueve el mundano? No, que cada quien en lo suyo. Ay, ¿quién eres tú para decirle algo al otro? Ora por él. ¿Saben? Si no se le dice, no se va a dar cuenta. Es como al hablar por la espalda. Si no se le dice en la cara, no va a ocurrir algo grandioso, místico, sobrenatural, que lo haga reflexionar. Uy, algo estoy haciendo mal. No, eso no pasa. La persona seguirá igual.
Y si no se le dice nada, esa persona seguirá lo mismo en su autojustificación. ¿Mm? Es lo mismo a la actitud pro indiferencia que promueve el mundano y de que cada quien haga como le plazca. ¿Mm? ¿En qué se diferencia? En nada. Primera de Reyes 3, 21 al 28. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y el mío es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, "Mm, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ¡ay, señor mío! No, eh, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ¡ay, ni a mí ni a ti! Partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Aquí el rey hizo un juicio. ¿Qué tal si hubiera puesto en esa actitud de, ay, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién es la que miente? Allá ellas con Dios. Oro por ellas. No, él intervino para arreglar el asunto. ¿Mm? Tito 3, 10 al 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Proverbios 10:10. Quien guiña el ojo aprobando la maldad, o como dicen por ahí, hacerse la vista gorda, o pecar por omisión, ¿m? O como el ejemplo del vecino que les comenté, en donde pues si uno no hace nada al respecto, que uno ve el delito y no hace nada, está haciendo alcahueta, está siendo cómplice del delito. Así que, como vemos aquí, quien guiña el ojo aprobando la maldad, causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz. Ay, pero hoy en día es más fácil y virtuoso, así entre comillas, vivir en la apariencia y la indiferencia bajo una fachada de educación, como un cristiano de closet. Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Aquí Jesús hace juicios contra el mundo, pero si no hacemos nada, posibilidad número uno, que no somos cristianos. Posibilidad número dos, que nos falta ejemplo y por ende, o sea, que cometemos tal pecado, ¿sí? Pues por ende, pues ni decir algo. ¿Con qué derecho? Si hay algo malo que nosotros hacemos, ¿con qué derecho vamos a venir a decir? O posibilidad número tres, que a lo mejor somos cristianitos de closet, que caen bien con el mundo. ¿Mm? Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
Lo que está mal. Pero, ay, pero como no quiero problemas, pero como no quiero perder esa amistad. Hablo de esto en la prédica 13. Verdad antes que unidad. ¿m? Y no es que se contradigan, sino que se trata de que prevalece más. ¿m? Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Si nosotros, si no hacemos juicios contra la maldad, si, si somos alcahuetas, si somos cómplices con nuestro silencio, la gente nos pasa por encima, nos hacemos su tapete, no hacemos nada, no salamos. Y ahí sí la gente nos pisa. ¿Saben? Hay personas que se pasan de complacientes. Y yo lo he hecho también. Lo he hecho para mi vergüenza. No soy ningún santurrón. Pero ¿saben algo? Cuando el otro hace algo que no está bien y yo me quedo callado, no le digo nada. Puede superficialmente parecer educación o consideración, pero en realidad, ¿saben lo que estamos haciendo en realidad? Le estamos aplaudiendo al otro su mala conducta, su mal actuar, su mal ejemplo, con nuestro silencio, con nuestra educación, haciéndonos de la vista gorda. Ay, porque cada quien. ¿m? Le estamos aplaudiendo la maldad al otro con nuestro silencio, con nuestra neutralidad. ¿m? Por causa del pecado, uno es dado a justificarse a sí mismo. Mateo 10:34 al 36. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Cuando el cristiano hace un juicio contra el pecado de su pariente, va a tener problemas. Hay cuatro opciones. Podemos tolerar el pecado, la maldad ajena con nuestra indiferencia. Podemos podemos tolerar eso con nuestro miedo. O podemos tolerar eso con nuestro desprecio. O la opción que el mundano detesta, que los hombres desprecian. Opción que lamentablemente aún hay cristianos que desprecian. Y esto lo digo con mucho pesar. Opción que es la opción de hacer algo al respecto. ¿m? Pero a la indiferencia le llamamos educación, le llamamos prudencia, lo tenemos como virtud, como cualidad, cuando en realidad es egoísmo. ¿m? Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquí vemos un llamado a denunciar el error, denunciar falsos maestros. Isaías 56:11. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Primera de Timoteo 5:17 al 20. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman.
¿Mm? Esto es un llamado a no a cualquier juicio, sino a juzgar según la palabra de Dios. No solo a los maestros y prominentes, sino también a los más simples y ordinarios, que, según Dios, hacen o actúan mal. Y pues uno se van es a enfadar con el juicio de uno. Pero pues mm, no estamos para peleas argumentales. Deja que se ofendan. Ofenden a Dios todos los días. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Qué vienen a decir? Y pongo este anuncio para que quien me verá en la web sepa en dónde retomar. No se lo salten, pues no es nada predecible lo que van a ver, pues le hará fortaleza en el espíritu. Santiago 5:9. Hermanos, no se quejen unos de otros, para que no sean juzgados, pues el juez ya está a la puerta. ¿Saben? Hablar por detrás no soluciona nada. El ofendido debe hablar, razonar con el ofensor. ¿Mm? No va a ocurrir un hecho como de programa de noticias, ni algún giro de trama en la novela de la vida, ni va a ocurrir alguna situación grande o algún acontecimiento mágico, místico, que le revele, le muestre al ofensor, ay, algo estoy haciendo mal. No, eso no va a pasar. Si no se le dice, si no se le confronta, no se va a enterar. Proverbios 3:30. No tengas pleito con nadie sin motivo, si no te han hecho agravio. Otra versión dice, no contiendas con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño. Ya sé, parece un dicho humano que alguien inventó de repente, pero, pero aquí vemos que sí, lo dice la Biblia. Ahí está. Pero como les comento, no me refiero para nada a ser personas pendencieras, no, no ser personas problemáticas, de esas que les gusta provocar y armar problemas, no, sino que es un llamado a confrontar, pero no como lo hacen los mundanos y los animales, de la ley del más fuerte, no, sino confrontar a la manera de Dios, en lo posible, razonar con la gente, en lo posible, razonar con la gente. Hay lamentablemente gente salvaje con la que no se puede razonar. Y pues muy a pesar, toca abandonarle, toca descartarlo. Bueno, vamos a Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si dos personas tienen problemas, tienen sus reclamos que decirse, pues la importancia de arreglar ese asunto en lo posible, pero no como lo hace la gente de afuera, que no conoce a Dios, sino como personas civilizadas del reino de Dios, razonando las cosas. ¿Mm? Mateo 5:22. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Algunas versiones dicen la palabra fatuo o la palabra maldito, quedará sujeto al fuego del infierno. Acá estamos hablando de esa ira humana, como los salvajes del mundo resuelven sus diferencias. Pues acá estamos hablando de esa ira humana. En sí, da como la impresión que tanto el enojo como el juicio
de decirle algo a alguien sean pecado. Pero aquí, o sea, dan como esa impresión. Pero aquí hay tres matices, tres, tres asuntos. El primero, asunto número uno, que en efecto sí se refiere a esa concepción clásica y cotidiana que tenemos de enojo, tal y como dice el texto que lo muestra, como pecado. Matiz número dos, pues está el enojo en la carne, la ira humana, y está el enojo en el espíritu. Vamos a Santiago 1, 19 al 20. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Y el tercer matiz es el tema que estamos tratando el día de hoy, el juicio. ¿Mm? Si eso fuera pecado, varios profetas y aún el propio Jesucristo tendrían problemas. Si aquello del juicio fuera pecado. ¿Mm? Como estamos viendo, todo aquel que se enoje contra su hermano, sí, acá estamos hablando de esa concepción de enojo que tenemos, que eso sí lo muestra como pecado. Pero está la ira en la carne, que es la ira humana, y está la ira en el espíritu, que es como se airaba Jesús y los profetas del Antiguo Testamento al denunciar el pecado. Vamos a Gálatas 3:1. Aquí oímos hablar al apóstol Pablo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. De hecho, hay versiones que dicen, ay, Gálatas torpes o, oh, Gálatas tontos. Pablo se airó y dio calificativo peyorativo a los Gálatas, pero esa no fue ira en la carne, sino ira en el espíritu, porque pues todo aquel que le diga insensato al hermano y etcétera, como vimos hace unos minutos. En teoría, Pablo tendría problemas aquí, pero aquí estamos viendo que hay matices. Está la matiz de la carne y está la matiz del espíritu. Y pues Pablo, airado en el espíritu, indignado por el mal estado espiritual de los Gálatas. De hecho, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos a Jesús mismo airado, a Jesús molesto en más de una ocasión con la gente, diciéndoles víboras, diciéndoles perros, diciéndoles ladrones, diciéndoles hijos del diablo, incluso airado con los apóstoles por su poca fe en más de una ocasión. Salmos 97:10. Ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. Bueno, si uno, si uno ama la justicia, va a detestar la injusticia. Si ama el orden, va mm, a aborrecer el desorden. Si ama la corrupción, le va a disgustar la rectitud. Si ama el chisme, la honestidad no le va a caer muy bien. Si uno ama algo, va a odiar lo contrario a ese algo. De manera que si uno ama la rectitud, va a detestar cosas como el abuso, la corrupción, el homicidio, el pecado sexual, esas cosas. Lo bueno es bueno sentirse molesto, sentirse indignado, triste, fastidiado por esas cosas. De hecho, el normalizarlas como algo común y corriente
sería pecaminoso. ¿Mm? El carecer de esa ira en el espíritu, sería pecaminoso. Como vemos, el problema está en el enojo en la carne, la ira humana, no en el enojo en el espíritu. ¿Mm? Juan 12, 47 al 49. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. No es un impedimento de no poderle decir nada a nadie y vivir en la indiferencia. No, sino que quien juzga es la palabra de Dios, el estándar de Dios, no la palabra y estándar de yo, ni la palabra y estándar de usted, ni la palabra y estándar de otro, ¿m? Sino los de Dios. Juan 8, 4 al 11. Le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley que nos mandó Moisés, apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Saben? Al chismoso le falta vida propia. Como le falta, entonces escarba en la vida de los demás para tener algo de qué hablar y de qué jactarse. Búscate una vida, señor o señora chismoso. ¿Por qué lo digo? Porque no se trata para nada de andar por ahí juzgando a la gente o a los hermanos. Por lo general es gente sin oficio. Uno está ocupado en sus asuntos, viviendo su vida, como para andar de chismoso, escarbando los trapos sucios de los demás. Y aquí vemos que Jesús no la defendió a capa y espada, como hacemos nosotros, para justificar a otro. Jesús no le justificó el pecado. Aquí como vemos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vete y no peques más. No le justificó el pecado. Le hizo ver que era pecadora y merecía morir apedreada. No contradijo la ley de Moisés, pero que aún tiene oportunidad de arrepentirse. La juzgó, mas no la condenó. Vete y no peques más. Él no le dijo para nada, ay, vete en paz, así nada más. Ni tampoco le dijo, vete, eres libre, sigue con tu vida. No, él le dijo, vete y no peques más, básicamente. Mujer, te salvé del problema.
Ahora arrepiéntete, cambia de vida, o igualmente serás condenada. No por él, sino por la ley de Moisés. La juzgó, mas no la condenó. Ninguno te condenó, tampoco yo. Vete y no peques más. Aunque queda la incógnita, ¿saben? Queda una interrogante. ¿Y dónde está el tipo con el que fornicó la mujer? Pues a ese también habría que apedrearlo, ¿no? Primera de Corintios 5, versos 1 al 5. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día, en el día del Señor Jesús. Aquí, aquí el apóstol Pablo hizo un juicio. Aquí no se le atribuyó culpa, ni se mencionó siquiera a un demonio de fornicación. ¿Mm? Ay, porque como no juzgamos y tal cosa, y le echamos la culpa al demonio. Cuando curiosamente el demonio ni habrá tenido algo que ver. Aquí no se le atribuyó culpa a algún demonio de fornicación. Ni siquiera se mencionó eso. ¿Mm? Aquí muestra al tipo como culpable. ¿Mm? Tito 3, 10 al 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, después de una y otra amonestación, como vemos aquí. Primera de Corintios 5, versos 11 al 13. Eh, Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Ellos tienen que les juzgue. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pero como hemos rebajado los estándares, ay, pues ¿quién soy yo para juzgar a ese hermano? Así entre comillas. Porque hoy en día llamamos hermano a la ligera, juzgando según apariencias. Santiago 5, versos 19 al 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Saben? Aquí el hermano le hace un juicio a la otra persona. Y pues, en caso de un inconverso, así acercarlo a Cristo para que renazca. Y en caso de un hermano que está tonteando con algún pecado, o que es ignorante, o que es terco, hacerlo recapacitar de su pecado. Aquí le estamos juzgando. Y como yo le he dicho, como le he dicho a otros, se lo digo con toda la humildad, sin emocionalismos ni sentidos trágicos,
sino yéndole a su raciocinio, a su mente. Te pasa esto, aquello, lo otro. Eres terco, no sabe que está haciendo esto, aquello, lo otro, etcétera, etcétera. Mejor que se lo diga yo ahorita que está vivo, que está viva y puede salvarse, que se puede hacer algo al respecto. Mejor que se lo diga yo ahora, que hay tiempo, y no que se lo diga a Dios después de muerto, después de muerta, porque ya nada se podrá hacer. ¿Mm? Así como le digo yo a otros, pues aquí comento aquí. Al hacer ese juicio, esa amonestación, mejor que lo oigan, mejor que lo oiga de mano de uno y no que lo oiga de Dios después de muerto, después de muerta. Porque a esas alturas del paseo ya nada se podrá hacer. ¿Saben? Hay una diferencia abismal que ese juicio se lo diga a uno en esta sartén temporal, a que se lo diga a Dios cuando ya cae, cuando ya va para el fuego eterno. ¿Mm? Hay una diferencia abismal, enorme, entre la amonestación en la sartén temporal a la amonestación en el fuego eterno. Y yo hice un juicio. Una cosa es juicio y otra cosa es condena. Condena la del infierno. Juicio, la corrección a tiempo. ¿Saben? En 2 Samuel 12, en donde Natán confronta al rey David, Natán no le dio miedo la posición de prestigio del rey David e hizo lo correcto y lo juzgó. Eso no lo hace cualquiera. Además que no siempre el rey o el presidente va a ser cristiano precisamente. Aquí Natán tuvo un acto de valor muy grande. Y pues gracias a Dios el rey David pues tuvo la humildad para ser corregido. Hechos 5, versos 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, ay, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hizo un juicio. Aquí, aquí Pedro no expulsó a un demonio de avaricia. Eso no pasó. Pero como nos gusta echarle la culpa al diablo de nuestro propio pecado, para que nadie nos juzgue. ¿Mm? Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Proverbios 3, 5 al 8. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos, y él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque eso será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Salmos 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 106:3. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Lucas 6:44-45. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Saben? Por el fruto se conoce al árbol. Las cosas se califican de adentro para afuera, a diferencia del juicio humano, que mira según la apariencia. Y por eso es tan engañable. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mateo 15:17-19. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿A que no? Cuando uno maldice y demás, lo hace desde el fondo del alma, desde el fondo del corazón, desde el interior de su ser, desde lo profundo de su esencia. ¿Mm? Ah, entonces, ¿mm? Cuando alguien maldice, lo hace desde bien adentro, para afuera. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vemos que del corazón sale el pecado. Ezequiel 36:26-27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El corazón es el centro de la vida del hombre, y es allí donde inicia el pecado. Por eso Jesús nos dice que cuidemos nuestro corazón, porque allí es donde el pecado se manifiesta en todo el cuerpo. El juicio nunca es, pues el juicio como Dios manda, no como nos parezca. Nunca ese juicio, nunca es para condenar, es para ayudar a sanar. Pero como solo vemos lo de afuera, ahí es que restaurar el alma, ayudarla a sanar, en vez de reprender el dolor y castigar por algo externo. Un alma que está herida
y le reprendemos su actitud en vez de ayudarle a sanar. Hmm. Ay, pero somos tan inteligentes. Hmm. Al hacer un juicio, estamos sembrando palabras y propagando palabras a los que nos oyen. Esta es un arte delicada y es de mucho cuidado. No se puede hacer a la ligera, pues Santiago 1, 19 al 20. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Si hacemos juicios apresurados, terminamos dando falso testimonio. Y allí no hay ninguna justicia, para nada. Y podemos arruinar amistades, romper lazos familiares, entre otras cosas. ¿Mm? Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Lucas 10:2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus campos. Mateo 9, 36 al 38. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mateo 13, 19 al 23. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mas el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese planteamiento de no juzgar, lo único que nos hace es hacernos indiferentes y egoístas. Es más, de hecho yo, cuando estuve con roces con ese pensamiento, que llegué a pensar, ah, que se pudra el mundo. ¿Mm? Que fue algo a lo que básicamente me había empujado esa filosofía. Pero pues, a- además de que ese planteamiento o nos hace egoístas indiferentes o nos hace ver débiles
dejar que otros nos pasen por encima. Hay muchos cristianos genuinos que por vergüenza o miedo son cristianos de closet. Y lamentablemente debo confesar que yo lo fui por 4 años. ¿M? Para mi vergüenza lo digo, puesto que aquí no me las aquí no me las doy de santurrón. Pero pues entendiendo el asunto del juicio, pues no, le estaba aplaudiendo todo al mundo con mi silencio y mi neutralidad. ¿M? Y la gente pasándome por encima a una sal que no sala. ¿M? Sí, pero pues yo lo fui y pues lo reconozco, lo admito. Pero bueno, pero pues, bueno, no me las vengo a dar de santurrón, pero bueno, continúo más bien. Y pues como les comento, es una tristeza que uno tenga que ganarse el derecho, ganarse una posición para confrontar. Mm. ¿Saben? En el mundo se trata de uno ganarse el derecho, ganarse la posición, pero en el ángulo de Dios consiste en tener el estado correcto. ¿Cuál es el estado correcto? Pues el de pues no ser hipócritas. Porque si no tenemos autoridad moral, pues ni decir que uno es cristiano. Si no hay autoridad moral, pues uno ni decir que es creyente, la verdad. Primero el ejemplo y luego sí las palabras. ¿m? Porque si no, estamos haciendo como los fariseos. Ahí, una religiosidad externa, pero teología sin vida. Bueno, Mateo 7, 28 al 29. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Mm? Como vemos, ejemplo y palabras. ¿Mm? Las cosas es necesario hablarlas. Hay muchas cosas que no se pueden transferir simplemente portándote bien. Las cosas hay que hablarlas. Continúo. Primera de Corintios 2, versos 12 al 15. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Saben? Cuando hacemos un juicio según nuestro razonamiento y criterio, enjuiciamos en la carne, de nuestros propios estándares y directrices. Hablo de eso en la Prédica 9. Pero si lo hacemos en la palabra, el asunto cambia. Hechos 19, 13 al 16. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad, expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió:
conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa, desnudos y golpeados. Pues juicio en la palabra, pero con propiedad, ejemplo y palabras. ¿Saben? Hay personas que han hecho grandes hazañas, grandes logros, que se han ganado de a de veras una alta posición, un alto rango. Pero cuando se tiene el ejemplo en la palabra, un cristiano maduro, no cualquiera, falto de formación o falto de autoridad moral. Hablamos de un cristiano maduro, hecho y derecho como Dios manda. Cuando se tiene el ejemplo en la palabra, no es necesario tener hazañas, logros en su historial de vida para decirle al grande que algo de él o de ella está mal. Esos son parámetros humanos de meritocracia. Pues ese pedestal de logros, ¿sí? De hechos, de méritos, logros y proezas, ese pedestal en realidad no tiene valor en la palabra de Dios. Si fueran necesarios esos logros, hazañas, entonces habría que ganarse el derecho a decirle algo al grande. Sería religión, sería hacer cosas, habrían jerarquías, habrían niveles de cristiano y esas cosas. Ese asunto de eso de la grandeza en la carne y la grandeza en el espíritu, eso lo hablo de eso en la prédica 9, más a detalle. ¿Saben? El poder no nos cambia, tan solo muestra realmente lo que somos. Es por eso que, en cierto sentido, soy sinvergüenza. No me importa. No es fácil para una persona reservada, abrirse al público. Como si pudiera tener vergüenza habiendo llegado a esto. Pero bueno, Proverbios 20, verso 3. Honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. ¿Mm? No estoy diciendo para nada que haya que andar por ahí corrigiendo a la gente. Además que hay gente peligrosa. Nosotros no estamos para convencer al inconverso. El propio Jesús no pudo. Entonces, ¿cuánto menos un simple humano? En cuanto al mundano, pues en cuanto al mundano, no enjuiciarlo, sino predicarle el evangelio. ¿Mm? Además que habrá gente con la que no se puede hablar, sobrellevar el asunto, pues es como cierto llamado a sobrellevar las cosas, de la manera como no las sobrelleva Dios, ¿m? No como nos plazca a nosotros. ¿M? Apocalipsis 22:11. Ya casi da igual que el pecador siga pecando, que el manchado se mancha aún más, que el bueno se haga mejor y que el consagrado a Dios se entregue aún más a Él. Y no es para nada justificar la indiferencia. ¿Mm? Proverbios 9, 8 al 9. Reprenda al insolente y te ganará su odio. Corrige al sabio y te ganará su aprecio. Otra versión dice, no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Otra versión dice, no reprendas al arrogante, porque terminará odiándote. Corrige al sabio y te respetará. Versículo 9. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Como les comento,
En realidad no estamos para convencer al inconverso. Además que habrá gente con la que no se pueda razonar siquiera. Ahí sí, pues, como con pesar, toca dejarlos a su suerte. Cuando Dios descarta, desecha a alguien, pues ve que ese alguien se dirige hacia un despeñadero, hacia un precipicio, envanecido en sus tontos razonamientos. Pues Dios simplemente se hace a un lado, no le dice nada y lo deja morir. ¿Mm? Que Dios no le diga nada a uno, no significa necesariamente que todo esté bien. ¿Mm? Bueno, vamos a Romanos 1, versículo 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que tienen la verdad con su perversión. Considero yo, en mi imaginación, invención de hombre, presumo yo, que, que el Señor de seguro se entristezca, sienta pesar a causa de todos los hijos que detienen el mensaje con su mal ejemplo, unos por ignorancia y otros por suciedad, porque la efectividad del mensaje se reduce, por desgracia. Pero no estamos para escuchar boberías del predicador, estamos para escuchar a Dios. Así que vamos a Primera de Timoteo 1, versos 18 al 20. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y, como resultado, su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás, para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Segunda de Timoteo 2, versos 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pues como vamos viendo, pues sí, denunciar a los falsos maestros y denunciar con nombre, así, y denunciar con nombre y apellido, como tal, públicamente. Está bien, y hasta se torna necesario, incluso. ¿Mm? Como vemos aquí, ¿saben? Denunciar con nombre y apellido y está bien. Ah, fulano de tal es un falso maestro. O, o fulano de tal es un hereje. Porque esto y esto y esto y esto. Juicio en el espíritu. En la palabra de Dios. No según la carne. Para nada, según lo que nos parezca. Nos dirigimos a Juan 5, 26 al 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Mm? Pues Dios mismo, Él sabe que el cuerpo físico no puede resistir el castigo eterno. Ah, pero eso no es problema para Él. Él mismo diseña a quienes se condenan. Dios mismo les diseña cuerpos que puedan sufrir el castigo eterno. ¿Mm? Él mismo
se encarga de fabricarlos para que así no se puedan extinguir y la muerte no los pueda proteger. Bueno, segunda de Corintios 5, verso 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apocalipsis 20, versos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó, de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos. Y todos fueron juzgados, según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, esto fue Un Cristiano Más, HZO, prédica número 18. Y recuerden, amigos, juicio y condena no es lo mismo. Todos seremos juzgados por Dios, pero solo los perdidos serán condenados. Valga la redundancia. Y pues para eso estamos, para fortalecernos y animarnos a buenas obras. ¿Mm? Bueno, demos gracias a Dios con nuestras propias palabras y si es la primera vez que está aquí, lo invito, prédica 1 y prédica 2, que es donde todo comienza. Sin más que decir, hablemos con Dios, con nuestras propias palabras, y nos vemos. Adiós.